Dios le bendiga. Seguimos con esta introducción a la teología sistemática, introducción que estamos haciendo como parte de la clase de teología bíblica compartida con los estudiantes del Instituto Bíblico de la Iglesia Metodista Libre en República Dominicana. Hoy vamos a ver la tercera parte de introducción que tiene que ver con los métodos y sistemas de la teología. Sistemas y métodos de la teología. Los diversos sistemas teológicos como fuente secundaria no son menos importantes que los credos y las confesiones, puesto que representan las diversas agrupaciones de las grandes doctrinas del cristianismo. Están ordenados de acuerdo con ciertos principios de organización que el autor considera centrales e inclusivos. Las personas ingenuas y mal informadas a veces preguntan: ¿por qué no tomamos las verdades de la Biblia tal como Dios las ha revelado, sin tratar de sistematizarlas? Charles Hawk responde con un argumento en favor a la sistematización que ha llegado a ser clásico en la teología. Y él dice lo siguiente: evidentemente, esa es la voluntad de Dios. Él no enseña a los hombres astronomía ni química, pero los entrega datos con los cuales se desarrollan esas ciencias. Tampoco nos enseña teología sistemática, pero nos da en la Biblia la verdad que propiamente entendida y organizada constituye la ciencia de la teología. Así como los hechos de la naturaleza están relacionados y determinados por leyes físicas, también los hechos de la Biblia están relacionados y determinados por la naturaleza de Dios y de sus criaturas. Y sigue diciendo: y así como Él quiere que los hombres estudien las obras divinas y descubran sus maravillosas relaciones orgánicas y combinaciones armoniosas, también es su voluntad que estudiemos su palabra y aprendamos que, al igual que las estrellas, sus verdades no son asuntos aislados, sino sistemas, ciclos y epiciclos en interminable armonía y grandeza. Además, aunque la Biblia no contiene un sistema de teología total, las epístolas del Nuevo Testamento ponen a nuestro alcance porciones del sistema ya elaboradas. Estas son nuestra autoridad y guía. Podemos decir asimismo que tres argumentos generales apoyan la necesidad de la sistematización. Primero, la constitución de la mente humana, cuya naturaleza hace que, después de haber reunido conocimiento de datos, reflexione necesariamente acerca de esas verdades y las unifique en un sistema armonioso de conocimiento. Al poseer datos, la mente jamás queda satisfecha, a menos que estos estén organizados de manera ordenada y coherente. Esto ocurre tanto al estudiar la Biblia como en cualquier otro campo de investigación. En segundo lugar, el desarrollo del carácter cristiano solo se hace cuando se asimila por completo la verdad. Puede esta conducir al desarrollo de la vida cristiana. El testimonio invariable de la iglesia es que los cristianos más fuertes de cada época son los que han comprendido claramente los grandes fundamentos de la fe cristiana. Esto es cierto, no solo por el poder de la verdad misma, sino por la fuerza del propósito que los lleva a la investigación paciente para dar razón de la esperanza que se halla en ellos. En tercer lugar, la presentación de la verdad en estrecha relación con la constitución de la mente, que demanda un sistema ordenado. Se ve esa misma realidad desde otro ángulo. Métodos de sistematización. Primero tenemos el método unitario. Parece haber sido el más antiguo que adoptó la iglesia. Esta forma de sistematización continúa hasta el día de hoy. El obispo Martinsen realizó una monumental contribución a la dogmática cristiana bajo tres títulos: Doctrinas del Padre, Doctrinas del Hijo y Doctrina del Espíritu Santo. John Dickey
teólogo erudito de la Iglesia Presbiteriana de Nueva Zelanda, siguió el mismo plan en su organismo de la verdad cristiana. Y poco después, Joseph Stump, del Seminario Teológico Luterano Noroccidental, adoptó el mismo orden. Uno de los representantes más antiguos de este sistema en la teología moderna fue Leigh Decker, ferviente exponente de las doctrinas de la Iglesia Reformada. Tenemos otro método también, que es el método analítico. Este fue el método de Calixto, teólogo de la Iglesia Luterana de Alemania. Él principia con la suposición de que la bienaventuranza es el fin de todas las cosas, y a partir de esto trata de los medios para obtener tal bienaventuranza. Tenemos también el método federal. Este método fue resultado de la ciencia política del siglo XVI, en que el liderazgo federal llegó a ser la teoría popular. Al aplicarse a la teología, el método comienza con la idea de dos pactos, uno de obras y otro de gracia. Este último constituye la base para desarrollar la doctrina de la salvación. El primero que lo usó fue el teólogo holandés Coccesius, Johannes Cort. Después lo emplearon Wixius, otro teólogo holandés, y el escritor escocés Thomas Boston. Tenemos también el método antropológico. Su principio central de sistematización es la idea del ser humano, su condición pecaminosa y su necesidad de redención. Chalmers comienza con la enfermedad del hombre y procede a plantear el remedio. Rothe presenta su teología en dos divisiones principales. Primero, la conciencia de pecado. Segundo, la conciencia de redención. El método cristológico o cristocéntrico. Este tiene como idea central la encarnación. Para todo estudiante de la Biblia resulta evidente que el cristianismo primitivo estuvo estrictamente centrado en Cristo. Como lo expresa Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, verso 21. Jesús y la resurrección constituían los temas centrales y dominantes de la predicación y enseñanza apostólicas primitivas. Con el surgimiento de la Iglesia occidental y el énfasis que Agustín hizo en la soberanía divina, el lugar central de Cristo quedó subordinado a la doctrina de la Iglesia. El método confesional. Este plan simplemente consiste en la exposición ordenada de ciertos credos y confesiones. Como ejemplos de este método se puede mencionar a Pearson, exposición de los 39 artículos, Charles Hogg, comentarios sobre la confesión de Westminster, Theo Summer, quien en su teología sistemática redactada por John J. Tiger sigue el orden de los 25 del metodismo. Sommer era simplemente conocido por su posición conservadora, su amplia erudición teológica y particularmente por su estudio cuidadoso, concienzudo y paciente de todos los elementos del sistema teológico arminiano. Su obra es al mismo tiempo un sistema completo de la teología arminiana o wesleyana y un comentario exhaustivo de los 25 artículos de la religión, que representan las perspectivas doctrinales del metodismo de los Estados Unidos. Uno de los últimos representantes de este método confesional fue E.J. Bicknell, quien publicó en 1919 su Introducción Teológica de los 39 artículos, cuya última impresión se hizo en 1936. Seguimos con el método alegórico. Este método predominó en la iglesia primitiva, especialmente entre los seguidores de Orígenes, pero decayó con el surgimiento del racionalismo. El mejor representante moderno de este método fue Dan Howard, profesor de teología en Estrasburgo y ministro de la catedral de esa ciudad. Él describió al ser humano como un vagabundo, a la vida como un camino, al Espíritu Santo como una luz, a la iglesia como un candelero, a Dios como el fin y el cielo como el hogar. El método sintético. Este es el método que adoptó
A. H. Strong en su teología sistemática, afirmando que es el método más común y más lógico para organizar los temas teológicos. Gamesfelder, quien describía su sistema de teología como arminianismo evangélico, siguió también este método en su teología sistemática. Él declara que aun cuando el método había estado en boga por muchos años, no había perdido nada de su novedad y atractivo. Hagenbach dijo de este método: comienza con el principio supremo, Dios, y prosigue con el ser humano, Cristo, la redención y finalmente el fin de todas las cosas. El principio básico de organización es su orden lógico de causa y efecto. Métodos misceláneos. Entre estos podemos mencionar el método decretal, que parte de la idea de los decretos divinos. También podemos ver entre los métodos misceláneos el método centrado en el Padre, que organiza el material alrededor de la idea central de la paternidad divina. También tenemos el método histórico, seguido por Ursino y adoptado después por Jonathan Edwards en su Historia de la Redención, que, como dice Strong, era en realidad un sistema de teología en forma de historia. El estudio de los diferentes sistemas teológicos brinda varios resultados importantes. El primero, y quizá el más importante, es que nos permite conocer lo que sus autores consideraban central en su fe. En todo sistema existe una verdad fundamental sobre la cual se organizan todas las demás. En cualquier época, lo que los teólogos dogmáticos de la Iglesia consideran como central da lugar a que surjan los diversos tipos de teología sistemática. Sin embargo, se debe tener cuidado a juzgar los métodos de sistematización. Los métodos de sistematización de una época a la luz de lo que se emplearon en otra. Si el Cours de Home de Anselmo, de Principis de Orígenes o la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino no parecen ser científicos de acuerdo con nuestros estándares, sin duda lo eran según sus estándares. Y estas diferencias resultan instructivas para el estudiante serio de teología. Segundo, los diversos sistemas nos suministran conocimiento acerca de los materiales que los escritores tenían a su disposición, de sus características mentales y los métodos empleados para adaptar sus enseñanzas a las necesidades de la época. Dickey considera a la dogmática como una convicción religiosa cristiana que trata de pensar por sí misma y de relacionarse con los demás conocimientos y opiniones. La situación se complica, dice él, porque nuestros componentes mentales variables cuentan con diferentes fuentes en la experiencia. Parte de nuestro contenido mental se lo debemos al ambiente general, parte a nuestro entrenamiento especial y parte a la experiencia individual. Uno debe tomar en cuenta esta compleja combinación mental de conocimiento y opinión, la cual, ya sea imperfecta o carente por completo de sistematización, jamás es igual en dos mentes. O sea que cada mente piensa de una manera diferente. Es evidente entonces que prestar atención al método de sistematización revela mucho acerca de las características mentales del autor. Esta ecuación personal se tomará en cuenta para los fines propuestos tanto en los materiales seleccionados como en los métodos con los cuales se adaptan. Tercero, son importantes los métodos de sistematización porque aportan el fundamento para el estudio de la teología histórica, permitiendo que el teólogo siga en forma continua el desarrollo de la verdad de una época a otra. Puesto que la iglesia es una en todos los tiempos, ninguna época puede llegar a su expresión plena sin conocer el pasado. Ahora vemos aquí que la teología es una ciencia. Después de haber definido la teología y haberla tratado desde el punto de vista de sus fuentes y métodos, ahora tenemos que responder a una objeción. Se dice que la teología no es una ciencia porque su objeto de estudio no se obtiene mediante conocimiento, sino la fe. Primero, la ciencia misma debe basarse en la fe, la cual se conoce
y trata como el reino científico como presuposiciones de la ciencia. La ciencia física se basa en la fe en nuestra propia existencia, en un mundo ordenado cuyos datos se pueden sistematizar, en el poder de la mente para organizar lógicamente los datos que se le presentan. Da por hecho verdades metafísicas tales como espacio y tiempo, sustancia y atributos, causa y efecto, suponiendo también que la mente es digna de confianza en sus investigaciones. Si estas presuposiciones no invalidan a la ciencia física, con seguridad no se debe pensar que invaliden a la ciencia que trata con presuposiciones, por cierto, sin pruebas de la ciencia que le presenta objeciones. Si la teología debe ser desechada debido a que parte de términos y proposiciones básicos, entonces todas las demás ciencias han de deshacerse con ella. Según Moser, define la fe como razón no verificada. Segundo, debemos adoptar la posición dogmática de que la fe cristiana no solo es una ciencia de fe, sino que también un conocimiento basado en la fe y derivado de ella, según Martens. Esta ha sido la opinión de todos los teólogos sobresalientes. Richard Roth, considerado como parte del sector de derecha de la escuela hegeliana, le dio a la ciencia teológica una declaración clara de los elementos básicos del conocimiento, los cuales se han usado ampliamente en la teología moderna. En la persona devota o religiosa, dice él, en la medida en que su devoción esté viva y saludable, de inmediato su pensamiento, como pensamiento puro, contiene la noción de estar determinado por Dios. Hasta aquí hemos visto esta pequeña introducción de los métodos y sistemas de la teología. Esperamos que los estudiantes sigan investigando y sigan profundizando sobre estos temas, ya que esta es una pequeña introducción que hemos realizado basado en varias lecturas de varias investigaciones que hemos estado revisando. Dios le bendiga, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes de manera especial.